Así, estamos grabando. Bien, entonces les decía, pues vimos la tragedia del volcán, pueden observar ahí pues lo de la erupción. Luego, pues, como poco a poco van cayendo eh, el material ígneo, que es tanto la ceniza, eh, pequeñas rocas, hasta que eventualmente, pues, eventualmente caen rocas todavía mucho más grandes. Por acá, hasta que pues eso es lo que sucede. Fíjense que hay un error en el guión, diría error en este guión, porque fíjense que eh, si primero hubiese sido solo la ceniza, así como lo plantea el video, así, entonces la gente hubiese podido huir, hubieran podido ir más fácilmente. Pero resulta que lo que sucedió al principio fue básicamente esto, los flujos piroclásticos. Por eso es que se encontraron cadáveres de personas que están abrazándose o que cayeron, simplemente intentaron como levantarse o protegiendo a alguien que está convaleciente seguramente en una cama. Es porque esto fue lo primero que llegó a la ciudad, no la ceniza como tal. O sea, pudo haber estado cayendo ceniza, pero este evento de flujo piroclástico fue el primero en golpear. Eh, y por eso, pues, las personas que han encontrado ahí, los muñecos, por así decirlo, las formas que se ven ahí, que muestran los cuerpos de las personas que han fallecido, lo que muestra es justamente cómo quedó en el momento en que la ceniza, ahora sí, luego de ese primer evento de flujo piroclástico, entonces comenzó a caer ceniza y la ceniza igual venía caliente y luego comenzaron a colapsar los edificios, principalmente los techos, y se siguió acumulando ceniza. Y entonces luego se calmó un poco y luego la gente regresó al lugar. Y por eso se han encontrado personas en capas diferentes de de ceniza, no al mismo nivel. O sea, me refiero, por ejemplo, a 50 centímetros de altura con respecto al resto. Es porque seguramente regresaron, ya sea a saquear o personas tratando de recuperar alguno de sus bienes. Y luego siguió cayendo ceniza y así, hasta pues que la ciudad quedó sepultada. Esto que vemos ahí. Y luego pues siguió cayendo ceniza en siguientes eventos, los siguientes meses, los siguientes años, hasta que pues se perdió por completo el rastro de Pompeya hasta más o menos Renacimiento barroco, por ahí que es cuando se descubren las ruinas. Y en adelante pues Pompeya comienza a mostrar pues tanto la tragedia como el arte que estaba en el lugar. Bueno, este es un video que creo que les mostré siempre sobre los flujos piroclásticos. Eso les decía es lo más peligroso en una erupción y pues es la tragedia en Pompeya. No es tanto la lava puede ir rápido o lento, dependiendo de la inclinación del terreno y de la fluidez del material. De que pues ahí para tener la idea clara de qué fue lo que sucedió. Luego este otro video, bueno, ahí muestra la incidencia de la erupción, que es lo que se ha encontrado, y bueno, estos son los de los cuerpos que les mencionaba. Pues los cuerpos fueron encontrados tal cual acá. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, les decía, me parece la vez anterior, que esta nube, el flujo piroclástico, es incandescente, o sea, eso va hirviendo, y lo que hace es van hirviendo, y metros adelante va ya absorbiendo oxígeno. Entonces puede que esté, digamos así, en 50 metros de distancia la nube y ustedes ya sintieron que se asfixian, les quema la garganta. Entonces la gente caía y en ese momento pasaba el flujo piroclástico. Ahí en los que agonizaban, pues ahí les tragaban todo el material ese, lo respiraban y morían. Luego el cuerpo queda así, tal cual como lo ven ahí. Luego sigue cayendo ceniza, digamos otro flujo piroclástico, sigue cayendo ceniza y entonces luego eso comienza a descomponerse. Con el paso de los siglos,
se descompone prácticamente todo, en muchos lo único que ha quedado es hueso, y cuando están descubriendo la ciudad encontraban huecos, y en esos huecos habían partes de esqueletos, como un cráneo, un hueso, y entonces a un arqueólogo se le ocurrió hacer una inyección de, de yeso dentro de esos huecos. Y entonces la sorpresa, digamos, fue que al llenarlo y luego comenzar a limpiar la ceniza alrededor, lo que se descubrió fue un cuerpo. Entonces comenzaron a observar pues, que la gente había prácticamente quedado en el momento, porque el evento fue muy rápido. Eh, Creo que eso como significativo. Vean cuántos, pues hay de todo tipo. Algunos no se, o sea, hay como faltantes del cuerpo y es porque se desintegró pues o colapsaron esas como cápsulas que habían. A esto, a eso se le llama impronta. Se lo voy a escribir ahí en el chat porque resulta que en historia 3 lo van a ver de nuevo. Improntas, ahí se llama. Las improntas son, ¿cómo decirles? Marcas que quedan dentro de eventos como este caso, por ejemplo, que luego de ser rellenadas con un material que se solidifica, nos revela una forma. Puede ser una planta, puede ser hueso, puede ser en este caso el cuerpo, que quedó justo en la posición en la que falleció, porque se cubrió rápidamente de ceniza y de los flujos piroclásticos. Algo así es lo que sucedió en Joya de Serén, solo que al menos hasta lo que se ha encontrado al momento, lo que dice es que, o lo que se interpreta más bien, es que el evento fue un poco más lento y entonces primero comenzó a caer ceniza. Y por eso es que no se han encontrado cuerpos así, porque la gente se pudo ir, al menos en el evento de Joya de Serén, que es pues ya hace unos 1500 años. En el nuevo que han encontrado aquí por Tonacatepec, Ilopango, Soyapango, por ahí, ese probablemente es más antiguo que Joya de Serén y el evento es mucho más grande. Entonces, quién sabe si algún día encuentran por algo como eso. De momento en Joya de Serén solo un pobre pato que habían dejado amarrado a algo por ahí, pues fue el único que falleció. Bueno, que se ha encontrado el esqueleto. Hay un ratón también, se ha encontrado un ratón que estaba dentro de uno de los cuencos de barro. Me imagino estaba comiéndose el maíz cuando le agarró la tragedia ahí al pobre. Más allá de eso no han encontrado. Bien, dado pues esa como complemento de la información que vimos la semana pasada, vamos a la pintura mural. La pintura mural, que es lo que se atestigua principalmente en Pompeya, hay como varias técnicas. Está el encausto, por ejemplo, que en este caso se utiliza la pintura mezclada con cera. El temple, que en este caso se ocupa como aglutinante, o sea, para mezclar el pigmento de color se ocupa huevo, yema de huevo, y al fresco. El fresco es, en el contexto de la pintura, es la técnica en la que se pintan las paredes luego de haber colocado en ella un repello. Se coloca el repello y al mismo momento se pinta encima para que el color se adhiera a la superficie al mismo tiempo que se ven durando esa superficie. Entonces, esas son las técnicas principalmente. Es seguro que también se trabajó en tabla, pero pues el material se degradó y desapareció pues la mayoría. Además, acuérdense, hubieron incendios en Pompeya, que es donde se pueden encontrar la mayor cantidad de pinturas, y pues no hay restos significativos. Es más bien la pintura mural. Para entender este tipo de pintura hay dos fuentes, o sea, dos antecedentes o dos referentes, y son la cultura etrusca y la cultura griega, porque es de esas dos culturas que los romanos tomaron tanto técnica como algunas formas para el desarrollo de su pintura. Si se acuerdan, en el caso de el pueblo etrusco, pues son las tumbas de túmulo, por ejemplo,
donde hay bastante pintura en los murales. En el caso de Grecia, no hay tanto que podamos ver. Se han encontrado algunas tablas como esas que observan acá, que corresponderían a un periodo mucho más temprano, o sea, más atrás en el tiempo, sería como el equivalente al periodo, ¿cómo se llama esto? Arcaico, el periodo de la pintura arcaica griega, o del arte arcaico griego, y algunas otras que se supone pues se desarrollaron muy similares a las etruscas también. Por eso a los etruscos también se les relaciona como antecedente a Grecia. En Pompeya, pues el desarrollo de la pintura es como lo observan acá, y esto nos muestra el grado de desarrollo que tuvieron la pintura. Imagínense si en la escultura, si en la arquitectura y hacían cosas como dijera, bien perfeccionadas, entonces en la pintura era igual. Y esto es lo que se ha encontrado en Pompeya. Muchas tienen, digamos, marcas de los incendios, del hollín, luego del incendio. También la pintura se ha degradado en algunos casos, pero en general pues mantiene aún la suficiente calidad como para observar el volumen, el desarrollo del color, la pincelada también, los trazos de color, que es lo que se ve acá, por ejemplo, esa superposición de manchas, que es la que permite que se observe la volumetría. La obtención de transparencias, por ejemplo, también es algo que lograron hacer con bastante perfección. Entonces, ese es un ejemplo. Acá, en Pompeya, pues siempre se sigue encontrando más material, y aquí pueden ver un mural en la pared que muestra a la Leda y el cisne. Este mito es que Leda pues tiene eh, relaciones con Zeus convertido en cisne. Y el fruto de eso es que Leda pone dos huevos, y de ellos nacen los gemelos Castor Pollux, que son los dos personajes de la constelación de Géminis, por cierto. Bien, como ejemplo. Y aquí otro. Ese es en la Villa del Brazalete de Oro en Pompeya. Esto de Villa del Brazalete, Villa le llaman a las casas, o sea, eran casas bastante grandes. Es como que nosotros digamos finca actualmente, que nos referimos así a una casa grande que tenía un ambiente, en el ambiente agrícola. En este caso, pues las villas son domus bastante grandes, y en ellas pues se desarrollan este tipo de pintura mural. La idea de los romanos era que se pudiera ampliar, o al menos una de las razones por las que hacían esto, era que los entornos se pudiesen ampliar a partir del paisaje, o sea, los espacios se percibieran mucho más grandes. Y hay una tipología que se establece a partir de las características también de cada uno de los murales. Para los biólogos eso es bien interesante porque les permite ver flora y fauna que estaban o que existían para la época en que Pompeya fue destruida. Otros más, ahí observamos pues en este caso está muy bien conservada. Le llaman la Villa de los Misterios, es al lugar donde están. Ya les muestro cómo se ve todo la galería muy amplia, con bastante pintura mural. Entonces, igual, acá podemos observar el manejo del volumen, de la luz, de la sombra. ¿Ven? Aún esto que se ve acá, bueno, casi no sé si lo alcanzan a ver ustedes por ahí, pero este brillo de este lado, esta luz hacia acá, hay un manejo de la volumetría bastante exacto, y manejan términos como sombra y subsombra, que son cosas que se conocen pues actualmente a través de la teoría del color y las técnicas pictóricas. Por ejemplo, esto que ven acá, es una regla en pintura y en dibujo que si el fondo es claro, el contorno de la figura es oscuro. Eso es un fenómeno óptico. Si ustedes ponen una pelota blanca
completamente blanca, vemos una de esas pelotas que venden de Durapax, si la ponen enfrente, se ponen atrás una página negra o una página muy oscura y ponen la pelota blanca enfrente, van a ver que todo el contorno de esa pelota blanca, la pelota de Durapax, se va a oscurecer, pero agarran la misma pelota y ahora ponen una página blanca atrás, la ponen, van a ver que todo el contorno, no, perdón, en el caso del fondo oscuro, el contorno de la esfera se pone claro, brilla, pero cuando el fondo es oscuro, el contorno, perdón, cuando el fondo es claro, o sea, la página blanca, el contorno se vuelve oscuro. O sea, fondo oscuro, contorno claro. Fondo claro, contorno oscuro. Esa es una regla en pintura. Y si se fijan acá, pues se cumple en el brazo. El contorno del brazo es oscuro y el fondo, que sería el vestido, es claro. Eso permite separar planos. Eso permite separar planos. Si el contorno fuera, por el contrario, digamos negro, un azul bastante oscuro, entonces el brazo se vería claro. Vean de este otro lado, aquí. Vean, de este lado el contorno es oscuro, pero de este lado el contorno es claro. Es porque se cumple. O sea, si ellos sabían eso, es porque había un manejo bastante grande de teoría del color para el desarrollo de la pintura. Es que así como desarrollaron bastante bien la escultura y la arquitectura, pues la pintura fue igual. Bien, esa es la llamada Vía de los Misterios. ¿Sí, Adriana? Yo solamente tenía una duda, que es verdad que cuando pintaban en esos llamados frescos, ¿verdad? Ya no, si se equivocaban, pues no lo podían corregir en el momento, o cómo era ese estilo. Lo que pasa es que como se va haciendo por segmentos pequeños, entonces se va trabajando justo por partes. Entonces, si hubiese algún error en esa parte que se pintó, tendrían que raspar y luego volver a pintar. Porque algunos pigmentos no reaccionan bien al cubrirlos, porque están frescos. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, un tono oscuro y quieren cubrirlo con uno claro y están frescos los dos, entonces no van a lograr hacerlo. Entonces ahí había que raspar la superficie, volver a afinar y luego se aplicaba el color, siempre y cuando estuviese fresco el espacio. Esas pinturas no se hacían como cuando trabajamos murales, que nos dividimos cinco, ¿verdad? Y todos estamos trabajando en el mural. Acá no, acá se va por partes. Se coloca un segmento de repello y solamente esa parte se trabaja. Entonces hay un poco más de precisión para evitar problemas. Bien, no hay problema, Gabriela, ¿está bien? No hay problema por ahí. Bien, ¿alguien más? ¿No? Avanzamos. Mónica, dígame. Podríamos decir que en Pompeya también se caracterizaba mucho el detalle, tanto como la escultura como la pintura en este caso, que manejaba muy bien los relieves, los volúmenes y todo eso. Sí, sí, Iban más por un realismo. perdón. Iban más por un realismo. Sí, el tipo de pintura es realista. Sí, era realista. Y bueno, aquí la manera de decirlo es, podemos generalizar sobre la pintura romana. Entonces dijimos, la pintura romana era así. No solamente decir la pintura de Pompeya, porque el ejemplo es Pompeya, pero podríamos decir que en toda la pintura desarrollada por Roma era igual, porque pues no era regional el desarrollo pictórico. Bueno, vamos a avanzar. Aquí hay algunos ejemplos de los que ya les mostré con la sola imagen. Y esto sí quiero que les pongan atención, son los llamados estilos pictóricos. Los estilos pictóricos son cuatro y se dividen y también se caracterizan según las particularidades de cada uno. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, bueno, el primero, mejor les explico aquí con el ejemplo. El primer estilo se llama de incrustaciones. Imita
el mármol. O sea, estos no son paisajes, estos no son pinturas así como las que les acabo de mostrar. Se hace siempre sobre la pared, pero acá es como si, no sé si han visto ustedes en algunas casas, digamos, de 1 metro de altura hacia abajo es un color oscuro y de 1 metro hacia arriba el color es otro. O sea, la pared tiene dos colores, una franja en la parte de abajo. Entonces, esa franja, en ese estilo, lo que hacían era imitar el mármol. O sea, pintaban la pared, pero lo pintaban imitando el mármol blanco, el verde, el jaspeado, de manera que se viera como más pictórico. Por eso se llama de incrustaciones, porque se supone que parecen que son piedras, trozos de mármol incrustados en las paredes. Le voy a mostrar el ejemplo. Acá ven los segmentos. Esto se modelaba o no, se moldeaba, decían las marcas, y luego cada segmento lo pintaba según pues el interés que tuvieran de imitar el color del mármol. Acá casi no se nota, pero ese es como el mármol manchado, no es de un solo tono de color. Este otro también, vean, como intentar imitar las manchas de color. Ese también es similar a este de acá. Y los otros como marcando únicamente un tono en particular de la piedra. Entonces a este estilo se le llama de incrustaciones, el estilo de incrustaciones. Vamos a ver el segundo. Este sería como un complemento en algunos casos del que acabamos de ver, pero también el estilo arquitectónico, este se desarrolla o puede desarrollarse desde el suelo hasta el techo. Y siempre es la idea, en este caso, de ampliar el espacio. Es como que ustedes hagan en su cuarto una pintura, un mural, toda una pared, en la que hacen, por ejemplo, 4 columnas, hacen 2 al frente, 2 un poco más atrás, que les permita observar desde algún punto en particular como si hubiesen una fila de columnas, una tras de otra. Entonces, esas se complementaban con construcciones arquitectónicas, con edificios, con jardines también, y al mismo tiempo se colocaban plantas, flores, puentes y un sinfín pues, de elementos decorativos que en la realidad existían en los jardines, digamos, reales, o en los espacios en los que habían como lo que actualmente llamamos como zonas verdes. Entonces, eso también se imita y se pinta. ¿Cuál es la idea? Que las habitaciones se volvieran más amplias. Visualmente pareciera que estaban en el exterior. Pero utilizando con ese siempre algún elemento arquitectónico. Dígame, Natalia. Fíjese que eso me trae una idea como lo que siguen haciendo con los colores, con los tipos de colores que pintan las casas, porque algunas personas dicen que si pintas tu casa de blanco se va a ver más limpia, o alguna vez si pintas la casa de verde va a ser menos, pero se va a ver menos alta. Eso me trae la idea del estilo arquitectónico. Sí, algo así, pero ya les muestro el ejemplo para que veamos cómo es que lo hacían. Es esto. O sea, la pintura parecía como si no hubiese una pared ahí, sino que lo que yo estoy viendo son construcciones, como que estoy viendo al otro lado de la calle, está dentro de la casa. Entonces, construían, imitaban más bien la arquitectura para generar la sensación de profundidad. ¿Sí, Mónica? Era como un estilo de mural continuo, o sea, de que la pared generaba más profundidad, ya que visualmente se podía percatar o se podía percibir un fondo más alejado. Sí, exacto. Por ejemplo, vea, en esta habitación hay 2 columnas que se notan acá en la imagen. Estas sí existen, son reales estas 2 columnas, pero en medio de las columnas se puede apreciar un pórtico y en ese pórtico hay una columnata con techumbre acá. Vean, son 2 columnas. Esta es una, la que está en segundo plano, se ve acá, y el tercer plano de atrás. Y todavía atrás de eso
hay una rotonda en el fondo. Entonces la idea es que pareciera como si hay una pintura continua, creo que eso es lo que decía Mónica, ¿verdad? Como una pintura continua, que ustedes se paran en un lugar y parece como que eso se aleja, como si no existiera la pared que esté frente a ustedes. Este otro, las columnas son pintadas. En este son pintadas y, bueno, la imitación de la arquería y todos los elementos arquitectónicos. Por eso se le denomina estilo arquitectónico. A veces se complementa este con el de incrustaciones, que es el anterior que veíamos, porque la parte inferior, con esta parte, por ejemplo acá, esta parte está pintada de colores que imitan las piedras como el mármol. Acá. Pero desde esta zona que parecería ser como un pequeño pasamano, hacia atrás o hacia arriba, digamos, está pintada una perspectiva que sería como si están viendo la ciudad está dentro del cuarto. Aquí más ejemplos. Igual ven, ahí está la arquería, las columnas, otra columnata allá en el fondo y una rotonda allá atrás. A pesar que esto se veía como que ampliaban efectivamente el espacio, el entorno hacia el fondo, sucedía que no conocían a perfección, o no conocían de hecho, la perspectiva. Entonces sí la observaban, pero no la podían hacer. No sé quiénes de ustedes, si no han tenido instrucción en el área de dibujo antes de entrar a la universidad, pero ya pintaban, ya dibujaban paisajes, por ejemplo, ahora entienden de mejor manera las perspectivas en una calle, por ejemplo, en un paisaje de pueblo, cómo las perspectivas afectan a todos los elementos que se colocan ahí y hablamos en este caso de un punto o dos puntos de fuga, por ejemplo, para hacer los elementos que están dentro de esa pintura. En este caso, digamos que es un punto de fuga. Acá corresponden las imágenes a un solo punto de fuga o habrá algo que está de más. Mónica. En realidad, lo que percibo es de que primero una parte del techo está mal fugado porque está inclinado hacia acá. Y si la perspectiva era darle profundidad, lo que está dando es como si el punto de fuga fuera de este lado y no del lado derecho. En mi caso, creo que en el suyo es izquierdo. Además de que en algunas verticales que tiene se ve un poco como distorsionado, como que no todo va en la misma dirección. Exacto, todo va en la misma dirección. Ese es lo más claro. El techo, que pareciera que el punto de fuga viene hacia este lado. En mi caso es izquierdo. Se dirige hacia el lado izquierdo. Pero el resto, ¿sí? Una parte que está como un poquito más a la derecha. El piso, podríamos decir, creo que ese, técnicamente, si lo está viendo desde una perspectiva, se ve raro. Porque es como que estuviera la pared, el suelo como así, inclinado. No se ve como si estuviera un piso recto. Entonces da la ilusión de que está como torcido. Acá vemos que es la parte baja. Pero la palabra esa torcido es básicamente eso. ¿Sí? No, ya. Entonces, la perspectiva sí la observan, pero no la entienden todavía. Y nadie la va a entender en los siguientes siglos hasta llegado el Renacimiento, cuando aparecerá por ahí Filippo Brunelleschi, es el primer ser humano en observar la perspectiva o sea, observarlo y graficarlo. Él es el que, digamos, descubre la perspectiva y a partir de eso nace la arquitectura como tal, digamos. No significa que antes no había arquitectura, sino que el término, propiamente arquitectura, nace pues justo cuando comenzamos a hablar de perspectiva. Bien, vamos a avanzar. Vean este otro. Eso no estaba al aire libre, sino que eso estaba bajo techo. Entonces pueden observar ahí que hay una construcción que imita como los arriates en un jardín y luego el jardín hacia el fondo. Y ahí que vemos, bueno, flora y fauna. Hay pájaros y hay frutos también ahí. Entonces imagínense esto, ustedes quieren pintar una esquina ahí en su casa
Y bueno, lo hacen de esa forma. ¿Qué es lo que estarían logrando con esto? Que se amplíe, ¿verdad? Que se haga como más profundo el espacio. Entonces eso era lo que buscaban eh, los romanos con ese estilo, el arquitectónico. Bien, vamos al tercer estilo. Este se llama ornamental. Y el estilo ornamental es contemporáneo del anterior que acabamos de ver. Y este no se refiere tanto o sea, puede estar en unión con los anteriores, pero se refiere más a los detalles que están alrededor de esas ventanas figuradas, esas puertas figuradas o esos cuadros que se pintaban también en las paredes, porque no era que, como la veíamos en la Vía de los Misterios, que toda la pared está pintada, en otros casos no, se pintaban cuadros, pero en la pared. Y alrededor de ese cuadro se imitaban, por ejemplo, el enmarcado, digamos, un encuadre. Ese encuadre llevaba muchos detalles. Entonces, esos detalles corresponden al llamado tercer estilo ornamental. Acá te les muestro las imágenes. Pueden ver ahí que no vemos tanto la profundidad como tal, sino más bien los decorados que lleva, como si estuviese imitando decorados en relieve. Este, por ejemplo, lo voy a sacar acá. Esa, vean, hay una pintura aquí, sí, hay una batalla naval que se muestra acá. Diferentes barcazas están luchando, estos están ya bajando a tierra firme. Entonces, pero alrededor hay como un enmarcado. Ese enmarcado lleva ciertos elementos decorativos y colores. Pues, a eso es a lo que se llama estilo ornamental. Este, por ejemplo, que simula ser un atlante. Acuérdense que los atlantes son las esculturas que hacían a veces de columna en la arquitectura. Entonces, esto simula ser un atlante, pero es pintado. Tiene una guirnalda que la junta con otro atlante que seguramente estaba acá y una columna sobre la cabeza. Siempre todo pintado. Entonces, esto es lo que se le llama ornamental. Hay otro ejemplo. ¿Vean? Son como elaboración de copones, marcos en las puertas con dinteles, arquería también y cuadros también. O sea, como si ustedes hicieran una decoración así, muy lineal en una habitación y en los espacios que les quede vacíos entre esa decoración, entonces colocan cuadros. Hacen los cuadros pero pintados ahí, no para desmontar. Esta sería la decoración. Entonces, visto de cerca, esa decoración es como esto. Imita como los relieves en madera o en cualquier otro material que lleve relieves. Pueden notar ahí que se nota bien, se nota el trazo con lo que el artesano le dio volumen a la figura. O sea, colocaban fondo y luego de fondo comenzaban a colocar también volumetría y color. Bien, ese sería el tercer estilo. Aquí hay otro ejemplo más. Mucha decoración alrededor de las imágenes. Y luego el último se llama del ilusionismo arquitectónico. Este básicamente lo que hace es sintetiza o junta todos los estilos anteriores en uno solo. Entonces vamos a ver ornamento, vamos a ver esas eh, zócalos, que es la parte inferior de una pared con decoraciones que imitan el mármol. Luego paisajes, por ejemplo, ventanas que abren hacia un espacio imaginario y las decoraciones alrededor de todas las figuras. Entonces, este sería el del ilusionismo arquitectónico. O sea, es una mezcla de los tres anteriores. Por eso ven, hay decoración, hay esa búsqueda de perspectiva lineal y decoración como si fuesen cuadros y ventanas. Aquí un par de ejemplos. Esos cuadros corresponden a los que se han encontrado dentro de las paredes, acompañando el estilo del ilusionismo arquitectónico. Y tienen que ver con mitología.
otros más. Imágenes de la vendimia, esas ceremonias que habían para agradecer eh, el vino, las cosechas. También hacen referencia a Marte y Afrodita o Venus. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los estilos? De mi parte todo claro, Lick. Gracias, Mónica. Bueno, el resto espero que sí, ¿verdad? Bien. ¿Sí, Azucena? No, Lick, me confundí. Pues no, dele al emoji ahí de la manita del dedo arriba. Bien, entonces pasamos a esto, la pintura erótica. Esto, pues, no es solo patrimonio de Roma. La diferencia es que en Roma es mucho más común en espacios abiertos, no tanto en espacios interiores. En Grecia los había, en Egipto los había también, en Mesopotamia, en Babilonia, especialmente Persia, se sabe que había pintura erótica. Lo que pasa es que no le he tocado como tema, ¿verdad? Más bien les he hablado en aquellos momentos que las pinturas de este tipo, las que tienen que ver con cuestiones sexuales, están vinculadas a la fertilidad. Pero lo que sucede es que desde Grecia hacia Roma, y en especial Roma, más bien eso tiene que ver con cuestiones eh, ¿cómo les dijera? Más bien como de placer, pues no tiene que ver con las cuestiones de fertilidad. Y habían espacios específicos para eso, que son los lupanales o los testículos. Eso se considera publicidad, a pesar que dijéramos que parecieran como carteles, ¿verdad? O de pornografía. Esos son más bien afiches publicitarios que promocionaban lo que se ofrecía tanto adentro de los recintos o en los recintos, porque esos carteles habían en termas, en baños, o en los mismos lupanares, ¿verdad? Como tales. En la talla dice lujuria. Eh, bueno, desde el punto de vista religioso entraría en ese término. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí pueden ver, pues es una cantidad bastante grande. Eh, la prostitución era algo permitido en Roma, no era algo proscrito ni perseguido. Se considera algo completamente normal la existencia de estos lugares y las costumbres pues alrededor de esto. De hecho, pues ya les mencionaba que un emperador romano pues tuvo problemas por frecuentar estos lugares. Y pues así mucho más. En la cerámica también hay cerámica erótica, lo mismo hay en Grecia, lo mismo hay en Egipto, lo mismo hay en todas. Pero hasta esta fecha yo siempre les había hecho el enfoque relacionado a la fertilidad, porque en general está relacionado a la fertilidad. Solo en algunos casos se sale y tienen que ver con rituales eh, que algunos se acercan o se alejan un poco más pues, de los eventos relativos a la fertilidad. Luego, sobre la orfebrería, pues los romanos fueron muy buenos con el trabajo del metal, tanto bronce, cobre, hierro, tanto para herramientas como para armas. Eso es algo que pues ellos manejaban. Eh, Bastante de la influencia eh, del uso pues, de este material tiene que ver con Grecia siempre. Los griegos eran bastante buenos en los oficios orfebres. Por eso las esculturas, muchas de las esculturas griegas, perdón, eran en bronce, pero actualmente tenemos copias de periodo romano, porque a los romanos les gustaba la imagen y el material lo necesitaban para herramientas o armas, ¿verdad? Entonces mandaban a hacer la copia y luego fundían el original. Pero pues se sabe que había mucho ahí trabajo escultórico también, pero hay trabajo de utensilios. Esos utensilios se utilizaban en toda Roma, dependiendo de el nivel, la posibilidad económica de cada grupo, cada familia, eh, el acceso a a estas herramientas era como más fácil o no. Por ejemplo, el caso
de las vajillas de barro. Vajillas me refiero a tazas, platos. Pues la gente de bajos recursos era de barro que compraba, pero la élite los compraba hechos en metal. Y mientras más poderoso quería sentirse, más caro era porque el material era más noble. Estamos hablando de plata y de oro. Aquí algunos ejemplos: aretes, lucernas. Las lucernas son lámparas, acuérdense. Utensilios, tanto para cocina como para el uso común durante el día, pero también el uso ritual de estos. Este negro, por cierto, se parece bastante al buquero negro. Si se acuerdan, el buquero negro era la cerámica negra de Etruria. Entonces los romanos también tienen un tipo de cerámica bastante similar. Esto es trabajo de orfebrería, un escudo, una moneda, un denario. Eso se hacía a través de sellos. Se colocaba el metal y luego con presión se lograba generar digamos, el sello que acompañaba pues el denario. Eso dice el año 48 antes de Cristo. Y el escudo es entre el 350 y el 50 antes de Cristo. Un espejo y un brazalete. Ahí dice, por cierto, parte de ajuar del guerrero celta. Ajuar es la cantidad o los elementos votivos, o sea, de ofrenda que se le hacen a alguien. Entonces, y ahí dice aquí, guerrero celta. Pues eso estaban en el norte de Europa, los celtas. Arneses para caballo. A los caballos les colocaban de eso también, tanto para protegerlos como para que se vieran imponentes frente a una cultura que se suponía pues no conocía a los caballos. Y pues la cerámica, las motivaciones, como decía, era bastante amplia, tanto utensilios utilitarios, decorativos y rituales. Esos tres elementos se realizaron en Roma también. Ejemplos: cerámica erótica, como ya les mencionaba, otras más en las que aparecen unas figuras que llevan alas. Si tienen alas, ¿qué significa? ¿Qué son? ¿Qué pasó? Si tiene alas, ¿qué es? ¿Qué, Stephanie? La diosa Nike. Correcto, la diosa Nike. Eso es. Representan una divinidad alada porque pues, se supone que podía subir, bajar desde la bóveda celeste o el lugar donde los dioses habitaban, el panteón de los dioses, hasta la tierra. Y bueno, hasta ahí llegamos entonces con el desarrollo del arte en Roma. ¿Hay alguna pregunta? Voy a tener aquí la grabación para que pues se vaya generando ya el archivo, así temprano se lo subo al aula virtual.